en el grupo. Ay, Dios. No se animan a preguntarte. Sí, me tienen miedo. Ya está. Ahora sí. Bueno, volvemos entonces, para que el video quede bien. Aparato reproductor femenino es el tema de hoy, y estábamos con dificultades para pasar a la filmina. Eso no cambió. Estamos con las mismas dificultades. Ahí está. Entonces, les decía que el aparato reproductor femenino, entonces, es el sistema sexual femenino que se ocupa de la reproducción humana en el caso de que exista esa reproducción. Saben ustedes que hay casos de infertilidad en el cual, a pesar de la presencia de aparato reproductor, no se puede lograr la reproducción, ¿sí? La función principal del sistema reproductor femenino es la producción de ovocitos, es decir, células sexuales femeninas. También actúa como glándula endocrina, produciendo estrógenos y progesterona. Además, en su interior ocurre la fecundación y desarrollo del embrión y del feto hasta que se produce el parto. Esas son en condiciones normales. Saben ustedes que con los tratamientos de fertilización asistida hay parte de esto que sucede fuera del aparato reproductor femenino, ¿sí? El aparato reproductor femenino está formado por los órganos genitales internos, ovarios, trompas de falopio, útero y vagina, y los órganos genitales externos o vulva, que son los labios mayores, labios menores y el clítoris. En el caso, otra vez tenemos muchos problemas con esto, no sé qué pasa. En el caso de, ¿se acuerdan que habíamos hablado que en los hombres los órganos sexuales son en su mayoría de carácter o de presencia externa? En la mujer, la mayoría de los órganos sexuales son internos, aunque también, como en el hombre, hay parte del aparato sexual femenino que es externa, ¿sí? Es la parte visible, la parte exterior. Pero todo lo que son gónadas, que en los hombres están en la parte de afuera, en las mujeres están dentro de la cavidad abdominal, ¿sí? Entonces, los órganos genitales externos son el monte de Venus, los labios mayores, los labios menores, las glándulas de Bartolino y el clítoris. La zona donde se encuentran estos órganos se denomina vulva. Los órganos genitales externos tienen tres funciones principales: permitir la entrada de espermatozoides en el organismo, proteger a los órganos genitales internos de agentes infecciosos y proporcionar placer sexual. Esto, obviamente, en el hombre también existe, pero la mujer tiene mucha mayor inervación de sistema nervioso cerca de, en el clítoris, ¿sí? En la región del órgano sexual femenino, y en el hombre esa presencia es más dispersa, ¿sí? Por lógicamente, una diferencia de tamaño. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la presencia de un órgano copulador, que en este caso no está? Ahí tienen un gráfico donde marca todas estas partes anatómicas que estuvimos viendo recién. Bueno, el monte de Venus, que es esta zona que aloja todo lo que conocemos como órganos sexuales externos, es una prominencia triangular rica en grasa subcutánea que se encuentra por delante y encima de la sínfisis pubiana y está cubierta por vello. Ustedes saben que en los seres humanos, a diferencia de otros vertebrados superiores, la presencia de pelo está restringida a zonas específicas, ¿sí? En algunos casos, como el mío, hay redistribución, o sea, se mueve de algunos lugares y aparece en otros. Yo tengo por ahí los brazos y la cabeza no tengo nada, pero bueno, es una cuestión que no viene al caso. Sí existen zonas en las cuales el pelo está presente como una forma de protección, y el monte de Venus es uno de esos lugares, ¿sí? Los labios mayores son dos pliegues cutáneos formados principalmente por grasa, por los cuales pasan vasos, nervios y fascículos de fibra. Su superficie externa está cubierta de vello y contiene glándulas sebáceas y sudoríparas. La función
con función claramente protectora, ¿sí? La glándula de Bartholin, esto es en inglés, o de Bartolini, depende de la bibliografía, puede palparse en la base de los labios mayores, cerca de la comisura posterior. La secreción de las glándulas vesiculares es blanquecina, tiene reacción básica, o sea, de características básicas, el pH es básico, ¿sí? Y un olor característico. Por lo general es segregada al interior durante la excitación sexual. La secreción de las glándulas de Bartholin, o de Bartoli o Bartolini, humedecen la superficie del vestíbulo y, el orificio de la vagina diluye el líquido espermático, lo que ayuda a la movilidad de los espermatozoides. Función principalmente de lubricación de esta glándula, ¿sí? Ahí tienen una imagen de cuál es la localización de las glándulas, ¿sí? Están por detrás, la parte interna, por detrás de los labios mayores. Los labios menores son el segundo par de pliegues cutáneos longitudinales, están situados hacia adentro de los labios mayores y solo son visibles al separarlos. Por delante se bifurcan y forman dos pares de pedúnculos. El primer par de ellos se une por encima del clítoris, formando el prepucio del mismo. Ahora vamos a hablar con respecto a esto. El segundo par, al unirse por debajo del clítoris, forma el frenillo. Los labios menores son ricos en vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas, lo que permite considerarlos órganos de sensación sexual. Esto es lo que yo les hablaba al principio, que hay muchas terminaciones nerviosas, mucha sensibilidad al tacto, y eso hace que sea un órgano de placer en la mujer. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que no nos tiene que llamar la atención cuando aparecen nombres que uno asocia mayoritariamente al hombre y pueden aparecer en la mujer, o al revés, que son en la mujer, pero pueden aparecer en hombre, como habíamos visto la túnica vaginal, en el caso del pene? Bueno, acá, si ustedes prestaron atención, aparecen dos términos, uno es prepucio y el otro es frenillo, que son más característicos del órgano reproductor masculino, pero es esto que yo les decía, que como tiene un origen común, algunas estructuras están presentes en los dos sexos, pero no es la misma función, ¿sí? En este caso, en el caso de la mujer, el prepucio y el frenillo son lo que se conoce en biología como órganos vestigiales o vestigio de un órgano. Si en las formas, en la ontogenia, en la embriología, ese ser humano hubiese sido varón, esas zonas hubiesen tenido mayor crecimiento y el prepucio en el pene hubiese ido a recubrir el glande y el frenillo hubiese sido la parte interna que justamente sostiene el prepucio. En la mujer, como el pene no se desarrolla, quedan esos órganos, si bien que están presentes, pero están presentes de forma vestigial, ¿sí? Son casi imperceptibles, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Sería este sería el capuchón del clítoris, que sería el prepucio, y en la parte baja, que no se ve en la imagen, estaría el frenillo, claramente sin función, ¿sí? El frenillo tiene, el prepucio tiene función protectora y el frenillo tiene función de sostén. En este caso, el clítoris no lo necesita y no tiene función verdadera. El clítoris es una pequeña formación cónica que es análoga al pene, ¿sí? Es como, para que se entienda, es como si fuese un micropene, que ese ser humano que se forma, ese embrión, si tuviese un cromosoma Y, eso crecería y se transformaría en pene. Los ovarios serían testículos que después, en los primeros años de vida, descienden hacia la bolsa o escroto.
pero las estructuras son las mismas, que en función de la carga genética de ese embrión van a diferenciarse para un lado o van a diferenciarse para el otro. Por eso es que en el caso de la mujer, el clítoris, embriológicamente, al ser el mismo origen que el pene, es como un pene chiquitito, ¿sí? Fíjense que tiene prepucio, tiene frenillo, ¿sí? Con lo cual es bastante similar, obviamente con otras dimensiones. Está provisto de vasos y nervios y en su piel hay muchas terminaciones nerviosas, esto es lo que yo les decía que permite la sensibilidad porque tiene muchas terminaciones nerviosas. En razón de su función, el clítoris es un órgano de placer sexual, justamente por esto de las terminaciones nerviosas. Con la excitación se produce un aumento y endurecimiento de este debido al aumento del flujo sanguíneo, algo similar a lo que pasa con el pene, ¿sí? Obviamente carece de cuerpos cavernosos, la recepción de sangre que tiene el clítoris es muchísimo menor que la que tiene el pene, pero de todas maneras la función es análoga, ¿sí? Es muy similar, pero en otra dimensión. En esta imagen, que es una imagen donde se ve la parte interna, ven que tiene esto, si ustedes lo miran, parece un pene, ¿sí? Esto sería el capuchón, que es el prepucio en el pene, y esto sería el glande, ¿sí? Que también recibe el nombre de glande, pero no tiene las mismas características que en el hombre, ¿sí? Bueno, el vestíbulo vaginal es el conducto que va desde el cuello del útero a la vulva, o sea, desde la parte interior hacia el exterior. El pene erecto deposita allí el semen durante el coito y por él pasa el producto al nacer, o sea, el bebé. Está compuesto de musculatura lisa, revestido de una membrana mucosa dispuesta en pliegues o arrugas, ¿sí? Es lo que se conoce también como cavidad vaginal, el vestíbulo, ¿sí? Es la contraposición al órgano copulador. Es lo que está hecho para que el órgano copulador penetre, ¿sí? La uretra, esto es lo que hablábamos al principio, tiene una longitud mucho menor que en el hombre, y en el caso de las mujeres, la uretra tiene un orificio, un meato urinario, a través del cual va a salir los productos del sistema excretor. Como dijimos al principio, en el hombre tiene función común, porque en la uretra desemboca el conducto eyaculador, por lo cual de la uretra va a salir productos del sistema excretor, que es orina y además semen, mientras que la mujer lo único que sale es orina, ¿sí? Productos del sistema excretor, como ya vimos, la uretra conecta directamente con la vejiga. La glándula Skene son dos glándulas en realidad, vienen en pares, que se encuentran ubicadas en la pared anterior de la vagina, alrededor del orificio externo de la uretra. Se encarga de producir y expulsar el líquido en la eyaculación femenina. Estas glándulas serían análogas a las vesículas seminales, ¿sí? Producen un líquido que no es textual, pero es como si fuese el eyaculado femenino, ¿sí? Como si fuese el semen en el hombre. Bueno, las glándulas de Skene producen la eyaculación femenina. Esa eyaculación va a depender del tamaño de las glándulas, de la intensidad que se alcance en el orgasmo y de la estimulación que tengan esas glándulas, y eso va a hacer variar, al igual que en el hombre, el volumen de descarga de esas glándulas, ¿sí? Yo en el hospital siempre, les cuento rápido, nosotros cuando hacemos, cuando el hombre viene, previo al tratamiento de fertilización asistida, viene el hombre a hacerse un análisis de semen, en algunos casos el hombre no puede obtener la muestra en su casa, porque
supónganse que es de otra ciudad, ¿sí? Hay cierto tiempo que tiene que pasar, que no puede pasar más de ese tiempo, digamos, para explicarlo bien, porque los espermatozoides empiezan a morir y nosotros no podemos hacer el análisis del semen que necesitamos. Entonces, en esos casos, el paciente tiene que obtener la muestra. Yo siempre les indico que sea dentro en el hospital, dentro del laboratorio, en un baño que nosotros tenemos para eso, o lo más cerca posible del hospital. Entonces, los pacientes siempre manifiestan que en esas circunstancias siempre el volumen del eyaculado es menor que el que ellos perciben normalmente. Entonces yo siempre les explico lo mismo. Yo les digo al paciente que el volumen del eyaculado es proporcional, a la intensidad del orgasmo. Obviamente, una persona no puede alcanzar la misma intensidad de ese orgasmo en su casa, con su pareja, ¿sí? Que solo en un baño dentro del hospital, donde hay ruido exterior y donde hay una dispersión mucho más intensa. Con lo cual es normal que ese volumen descienda porque está conectado con la parte neurológica, la parte del sistema nervioso, e influye sobre ese volumen del eyaculado. En la mujer es algo similar, no son las vesículas seminales, sino que son las glándulas de Skene, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Sí, el profe. himen es una membrana de tejido conjuntivo que lo que hace es una especie de protección que recubre el orificio en lo que se considera una mujer virgen, que es una mujer que todavía no mantuvo coito, ¿sí? Que no mantuvo relaciones sexuales. Tiene diferentes formas, pero la presencia del himen en realidad está no solamente relacionada con la presencia o ausencia de relaciones sexuales, sino que también tiene que ver con la actividad de la mujer. En algunos casos, niñas que hacen mucho deporte, ¿sí? Que tienen una actividad física intensa, en algunos casos ese himen se rompe solo sin la necesidad de la penetración, ¿sí? En algunos casos esa membrana es una membrana muy finita, es prácticamente una película de muy pocas células de espesor que se rompe fácilmente y que muchas mujeres la pierden sin haber mantenido relaciones sexuales, ¿sí? Bueno, el peritoneo es la región anatómica correspondiente al suelo de la pelvis, o sea, todo lo que está por debajo, en la parte baja de la pelvis, conformada por el conjunto de partes blandas que cierran hacia abajo el fondo de la pelvis menor, la excavación pélvica. Y ahora Perdón, vamos a profe, hablar... ¿peritoneo o perineo? Porque decía otra cosa ahí de lo que dijo usted. Perdón, perineo, sí, no peritoneo. No, No, ok. perineo. No, para saber Perineo. cuál era, que a lo mejor lo había puesto ahí. No, es Distinto. perineo. No, peritoneo es otra cosa. Perineo, sí. Muy bien, gracias. No, estaba diciendo cualquier cosa. Y ahora vamos a hablar un poco en detalle de la parte más compleja, la parte de los órganos sexuales externos. Es bastante sencilla y no tiene mayores dificultades. Y en la parte de órganos sexuales internos vamos a empezar a ver algunas analogías con lo que son los órganos sexuales del hombre, aunque obviamente la estructura en la mujer es mucho más compleja, ¿sí? Entonces los órganos internos u órganos genitales internos conforman una especie de trayecto que consta de la vagina, que estuvimos hablando un poco recién, el útero, las trompas uterinas o trompas de falopio u oviductos y los ovarios, ¿sí? Esta es la zona donde va a ocurrir el proceso, o sea, en toda esta zona, podemos saber dónde ocurre, pero en toda esta zona es donde ocurre el proceso de fecundación del óvulo y implantación y crecimiento del embrión hasta llegar a un embarazo a término, ¿sí? Es como el nidito
donde el bebé se va a alimentar, va a crecer y va a poder alcanzar el estadio necesario para poder ser expulsado al exterior. Expulsado en buen término, ¿sí? No como echado. Bueno, la vagina es un órgano tubular, es muscular y es elástico, está situado en el centro de la pelvis menor, comienza a partir del himen, ¿sí? Acuérdense que el himen es esa telita que puede o no estar, bueno, a partir de esa telita, de ahí para adentro, ya arranca la vagina, y termina en el lugar de su inserción en el cuello uterino, ¿sí? En la parte, digamos, si nosotros tenemos que delimitar la vagina, sería en la parte inferior el himen y en la parte superior el cuello del útero. Como término medio, la pared interior de la vagina tiene una longitud de entre 7 u 8 centímetros y la posterior entre 1,5 y 2 centímetros más larga. O sea, fíjense que es bastante gruesa la pared. ¿Sí? Piensen ustedes, entre 7 u 8, bueno, cada uno va a hacer con los dedos 7 u 8, es bastante gruesa la pared porque es obviamente muy muscular. ¿Sí? Ahí tienen, esto sería, a esta altura estaría el himen, y esto es el útero, este es el cuello del útero, o sea que la vagina es toda esa cavidad de ahí. Bueno, el útero es un órgano muscular liso, hueco, que tiene forma de una pera ligeramente aplanada, en la cual se distinguen el cuerpo del útero, el istmo y el cuello. Se denomina cuerpo a la porción superior. Istmo es la porción del útero que se encuentra entre el cuerpo y el cuello, y obviamente el cuello es la porción que vimos recién, ¿sí? La que conecta con la vagina. Acá tienen lo que sería el cuerpo del útero, el istmo y el cuello del útero, ¿sí? Las trompas de falopio u oviductos son estas pequeñas protuberancias que salen desde el cuerpo del útero, que están en las paredes superiores de la pelvis, ¿sí? A nivel de la cavidad abdominal. Su longitud es entre 10 y 12 centímetros y su diámetro es de entre 0,5 y 1 milímetro. El borde libre del infundíbulo tiene forma de flecos, que son las fimbrias de la trompa de falopio, que favorecen la movilización del óvulo, ¿sí? En realidad, sería la movilidad o la movilización de los ovocitos dentro del ovario, ¿sí? Porque acá el óvulo está contenido en el ovario, ¿sí? Acá tienen entonces las trompas de falopio, ¿sí? Las fimbrias, que en esta imagen no se ve bien, pero son como pelitos que, como si este es el ovario, las fimbrias serían mis dedos y está como así, ¿sí? ¿Todos lo ven? Bueno, y esas fimbrias son las que hacen que los ovocitos que están dentro del ovario puedan tener movimiento, ¿sí? Y el ovario obviamente es la estructura que son análogos a los testículos, son las glándulas sexuales femeninas, que, como en el caso de los hombres, los testículos son los encargados de producir gametos, en el caso de las mujeres, el ovario también es la estructura encargada de producir gametos, además de tener función hormonal, ¿sí? Igual que los testículos se... Estábamos por acá, ¿sí? Hablando del ovario. Ahora, antes voy a aprovechar la pausa para volver hacia atrás y hablar en este punto un poco de la fecundación, ¿sí? Que es un punto que me parece interesante tocarlo con ustedes y que comprendan un poco más cómo es la función de unión entre el órgano reproductor masculino y el órgano reproductor femenino, ¿sí? Yo les venía contando que el aparato sexual femenino es el lugar donde se va a engendrar ese embrión que después se va a convertir en feto y que después va a terminar siendo un bebé, que es el útero, ¿sí? El útero es la zona donde se va a implantar ese embrión.
Ahora, ¿cómo es el funcionamiento de estos dos sistemas acoplados? Bueno, no les voy a contar demasiado cosas que no sepan, porque la mayoría de ustedes ya saben cómo se traen los bebés al mundo. No creo que ninguno de ustedes crea en la cigüeña o en el repollo. Si es así, bienvenidos al mundo, no es de esa manera. Cuando ocurre la penetración se da el órgano copulador, que en este caso es el pene. Recuerden ustedes que estamos hablando de biología humana, entonces nos vamos a referir a pene y a vagina, pero que no en todos los organismos es exactamente, si bien tienes estructuras análogas, no es técnicamente igual, ¿sí? En el momento del coito, el órgano copulador o pene ingresa en la vagina, ¿sí? Ese ingreso en la vagina, por un montón de estímulos nerviosos, permite que el hombre eyacule. Ese eyaculado, como vimos ya en la clase anterior, contiene los espermatozoides, que son las gametas. Y la función de ese eyaculado, como vimos en la clase anterior también, es tratar de aproximar lo más posible las gametas masculinas con las gametas femeninas. Ahora, aproximar lo más posible no quiere decir juntar, que no es exactamente lo mismo. Y acá es donde quiero explicar un poquito, tal vez muchos lo sepan, pero muchos no, entonces yo les voy a contar cómo es el evento de la fecundación. Cuando el hombre eyacula, el pene se localiza dentro de la vagina, ¿sí? Y el eyaculado va a parar a la parte superior de la vagina, ¿sí? En la parte cercana a lo que conocemos como el cuello del útero. Esos espermatozoides quedan alojados en esta zona y empieza la primera batalla de los espermatozoides, que es la de tratar de sobrevivir, porque el pH que tiene esta zona es ácido. Es como tirar a los espermatozoides adentro de ácido, ¿sí? Son células que las tiramos adentro de ácido, obviamente se van a morir. Por eso es que las vesículas seminales y la próstata y todas las glándulas accesorias del sistema reproductor masculino producen sustancias alcalinas que lo que van a hacer es tratar de neutralizar el pH ácido, alcalinas o básicas, ¿sí? Neutralizar el pH de la vagina. ¿Para qué? Para mantener a los espermatozoides en una cápsula alejados del ácido de la vagina. ¿Hasta acá me siguen? Bien. Ahora, esos espermatozoides, mientras estén ahí adentro, no pueden fecundar al ovocito o al óvulo en su defecto. Tienen que encontrarlo. Pero el óvulo, nosotros tenemos espermatozoides acá, el óvulo está acá. No es que está acá. Entonces, ¿qué va a suceder? Por eso la fecundación es un proceso. Los que trabajamos en fertilidad nos parece un evento fabuloso, porque de verdad que si bien uno, digamos, muchas veces hay embarazos no deseados y que si no, me pasó, no puede ser, y parece facilísimo, pero la verdad es un proceso asombroso y que no es tan fácil de que ocurra. Obviamente tiene que ver con un montón de factores para que sea más fácil o más difícil, pero no es tan sencillo. Entonces, los espermatozoides que están acá tienen que intentar viajar a encontrarse con el óvulo que va a ser expulsado del ovario. Primer punto, tiene que haber timing. O sea, tiene que darse la casualidad de que el semen fue depositado en el momento en que un óvulo estaba saliendo. Primera cosa, que no es tan fácil, ¿sí? Obviamente hay periodo ventana, porque los espermatozoides aguantan unos días y eso hace que si el ovocito salga después,
lo estén esperando los espermatozoides, con lo cual da un periodo de días, no es que tiene que ser a las 3 de la tarde del día domingo, porque hay una ventana, pero no es tan sencillo. Entonces, toda esa estructura que tiene el espermatozoide que le permite nadar, va a hacer que ese espermatozoide se libere de ese plasma seminal que lo protege del medio ácido de la vagina y comience a ascender por el cuello del útero. El plasma seminal queda en esta zona y después es expulsado hacia el exterior. Pero los espermatozoides no. Los espermatozoides quedan adentro. ¿Sí? Primer motivo de la presencia de un embarazo no deseado. La mujer, cuando no tiene desconocimiento, entiende que el semen salió y no hay posibilidad de embarazo. O lavando la vagina, elimino el semen. No, elimino el plasma seminal. Los espermatozoides se alojan en pequeños pliegues que hay en la parte terminal de la vagina, cerca del cuello del útero, que se llaman lagunas vaginales. Los espermatozoides quedan ahí alojados y de ahí no se van a ir, no salen de ahí. El único lugar hacia donde van a ir esos espermatozoides es hacia arriba. Los espermatozoides tienen la capacidad de nadar en contra de la gravedad y contra corriente. Entonces, si hay fluido que está yendo en esta dirección, los espermatozoides van a intentar ir en esta dirección. ¿Sí? Entonces, y obviamente en contra de la gravedad. Esos espermatozoides empiezan a ascender por las paredes del útero, ¿sí? Empiezan a ascender y van a empezar a buscar las trompas de falopio. ¿Sí? Segundo punto que tiene que ocurrir. Si todos los espermatozoides van para este lado y el ovario que ese mes liberó óvulo es este, se fueron para el lado equivocado. Ahora, ¿sucede eso? No. La mitad de los espermatozoides van a ir por este lado y la mitad de los espermatozoides van a ir por este lado. Entonces empiezan a ascender. Y acá es donde aparece el momento maravilloso, que es que si el encuentro entre, supónganse que la mujer no ovula, los espermatozoides suben, miren por acá, no encontraron nada. Se terminan muriendo y después son expulsados. En el ciclo después empiezan a caer y el ciclo menstrual, chao, desaparecen. ¿Sí? Ahora otra cosa, supónganse que la mujer ovula hoy y el óvulo viene por acá, no hay relación sexual acá. Viene, acá no hay nada. Viene, todo esto se preparó. ¿Sí? El endometrio se engrosó, acumuló sangre, se preparó para alojar el bebé. Viene por acá no hay semen. Viene por acá, llega acá. No hay nada. Bueno, se pierde. ¿Y qué pasa con esto? Se desarma. Esa es la menstruación. Es la falta de la fecundación. Se desencadena toda una ruta hormonal que hace que todo esto se desarme porque se armó por si ya había un bebé. Como no hay, se desarma y se pierde en lo que se conoce como el ciclo menstrual. Ahora, para que ocurra fecundación, para que haya chances de alojar un bebé, el encuentro, la fecundación, tiene que ser en esta zona de la trompa de falopio. O sea, los espermatozoides fueron depositados acá, por eso les digo que es maravilloso y que no es tan sencillo. Los espermatozoides fueron depositados acá, empezaron a subir y acá se liberó un óvulo que empezó a salir. Y los espermatozoides suben por acá y el óvulo viene por acá. Y los espermatozoides siguen subiendo, entran por acá y el óvulo viene por acá. Y los espermatozoides siguen y se encuentran acá.
Y acá se encontraron. Se encontraron, se gustaron y ocurre la fecundación. Esto ya es un embrión. ¿Qué va a pasar con ese embrión? Va a seguir bajando, porque el sentido del flujo... Me caí. Me caí, me lastimé. Bueno, acá estoy. Que estaba hablando solo yo. Y digo, en un momento, ¿qué pasa con los chicos que no hablan? Bueno, no sé hasta dónde me siguieron, yo les voy a compartir pantalla y me dicen, Hasta donde se encontraban el óvulo y el espermatozoide, profe. estábamos acá. Bueno, se encuentran entonces en esta zona de acá y ahí ocurre la fecundación. Se gustaron y los espermatozoides, un espermatozoide, por un montón de factores que no viene al caso, ingresa en el óvulo y lo fecunda. Ahí se forma un embrión. Ese embrión se empieza a dividir. Primero es una célula, después son 2, después son 4, después son 8, después son 16. Y todas esas divisiones tienen que ocurrir hasta un estadio embriológico que se conoce como el estadio de blastocisto, que tiene que llegar en ese estadio a esta zona. O sea, si la fecundación es por acá, llega a blastocisto por acá. Ese embarazo se pierde. La mujer no se entera, porque viene el ciclo menstrual. En lugar de eliminar un óvulo que no se fecundó, eliminó un óvulo fecundado. Pero la mujer nunca se enteró. Tal vez tuvo un día de atraso. Porque cuando se fecunda el óvulo, empieza a haber señales hormonales que le dicen al cuerpo, che, me parece que tenemos chances. Después se pierde y no, falsa alarma, listo, y viene el ciclo menstrual. Ahora, si todo eso ocurre en el estadio de blastocisto, después se forma una mórula y eso se implanta. Eso es como un pequeño parásito que se va a pegar a la pared. Una vez que ese blastocisto se implanta, continúa la división y empiezan a formarse las estructuras que le van a dar alimentación a ese embrión que empieza a formarse la placenta. Y así es como ocurre la fecundación y por eso es tan importante en esto de la reproducción el órgano sexual, el aparato reproductor masculino, femenino, ¿sí? Porque es el lugar que va a utilizarse para alojar ese embrión que después va a ser un feto y después va a terminar siendo un bebé. ¿Sí? Se hace muy larga, pero ¿entendieron el proceso de fecundación? Bien. Bueno, entonces, los ovarios, que nos habíamos detenido, que habíamos venido y después nos fuimos, son entonces las gónadas, que son las encargadas de producir, por un lado, hormonas sexuales, y por otro lado, producir los gametos, que en este caso son los óvulos, que van a ser los que van a poder ser fecundados por un espermatozoide y lograr un embrión. También como parte de los órganos del aparato reproductor femenino, en el caso de los seres humanos, que somos mamíferos, tenemos la presencia de las glándulas mamarias. Las glándulas mamarias son estas estructuras que justamente dan la posibilidad a la madre de alimentar al cachorro o al nene o al bebé, en nuestro caso, en las primeras etapas del desarrollo, sin necesidad de que ese recién nacido tenga que buscar su propio alimento. Esto tiene que ver con que las diferentes especies van desarrollando, la evolución, digamos, ha ido llevando a que cuanto más evolucionado es el organismo, mayor es el cuidado parental que tiene ese organismo. Cuando hablo de cuidado parental, me refiero al cuidado de la mamá sobre ese bebé. Si ustedes piensan en un animal, en un mamífero, por ejemplo, un elefante, son mamíferos, igual que nosotros. Pero el bebé es mucho más independiente que
un bebé humano. El bebé humano no tiene forma de sobrevivir. El elefante bebé obviamente necesita de la lactancia de la mamá porque es un mamífero, pero es bastante autosuficiente. Si tiene sed va a buscar agua. A la hora de haber nacido ya camina, y a nosotros nos toma un año caminar. O sea, somos más evolucionados gracias a que hay mayor cuidado parental. ¿Por qué? Porque nosotros si llegamos vamos a ver algo de evolución más adelante, pero el cuidado parental tiene que ver con la supervivencia. Cuanto más yo cuide un recién nacido, más chances tiene ese recién nacido de crecer y de ser un individuo y de reproducirse más adelante. Si yo lo cuido poco, hay chances de que venga un depredador, se lo morfe y chau bebé. ¿Sí? Entonces, el que tenga mayor cuidado parental vuelve al bebé mucho más dependiente, pero asegura la perpetuidad de ese individuo. Los estoy mareando con muchos términos, pero para que entiendan un poquito de evolución. Entonces, otras especies no mamíferos, el bebé nace y conseguir el alimento vos. Cero cuidado parental. ¿Sí? Obviamente eso es en detrimento del individuo, porque tiene más chance el individuo de morirse de inanición o de que se lo coma a otro individuo que está buscando alimento. ¿Sí? Pero son diferentes estrategias reproductivas y evolutivas, que no los quiero marear con eso. Pero bueno, en el caso de las glándulas mamarias, que yo siempre me desvío, son las estructuras que permiten justamente ese cuidado parental, permiten la alimentación de la mamá al bebé sin que el bebé tenga que ir a buscar ese alimento. Las glándulas mamarias tienen diferentes lóbulos, ¿sí? Son como pequeñas capsulitas que son las que fabrican la leche, que son conducidas por estos conductos hacia el pezón, que es la zona de salida de la leche y que permite la alimentación del embrión. ¿Sí? Ahí tiene una vista frontal y una vista lateral, vista frontal y vista lateral de cómo es la glándula mamaria, con los lóbulos, los conductos que conectan con la salida al exterior, que es el pezón. Obviamente es una glándula que está protegida, al ser una glándula que está por fuera de la cavidad corporal, está protegida por tejido adiposo. ¿Sí? Recuerden ustedes que una de las funciones, vimos allá lejos, que una de las funciones del tejido adiposo era, además del aislamiento térmico y la reserva energética, la protección. ¿Sí? Bueno, en este caso, la glándula mamaria tiene tejido adiposo para protegerla. ¿Sí? Bueno, y con esto no me voy a detener porque es un poco más complejo y la verdad es que no están para esto. No hace falta. En este punto no hace falta que lo veamos.